Buenos días. Para mí es un placer de parte de la Universidad Internacional del Ecuador dar esta clase para nuestros partners, que es la Universidad Autónoma de Guadalajara. Mi nombre es Paulina Vizcaíno y hoy les voy a dar una pequeña introducción a lo que son las formas normales, la normalización en la base de datos. Por favor, si tienen alguna inquietud, no duden en interrumpirme para poder conversar. La idea es que sea una clase dinámica en la que ustedes también puedan participar y entiendan todos estos conceptos que nos permiten hacer varias optimizaciones en nuestras bases de datos, que es fundamental. He puesto un pequeño cronograma de lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver una pequeña introducción. Vamos a ver la primera forma normal, la segunda, la tercera y luego vamos a hacer algunos comentarios de parte de ustedes. Entonces, lo primero es, ¿qué son las formas normales? Efectivamente son sucesiones que se definen para satisfacer un conjunto de restricciones. Aquí es súper importante porque vamos a hacer restricciones deseables esperando mediante todo lo que son las claves primarias en nuestras tablas y las dependencias. Entonces es muy importante porque vamos a tener restricciones deseables en nuestro modelamiento de base de datos que siempre van a estar relacionados a nuestras claves primarias y a las dependencias. El procedimiento de normalización consiste en aplicar una serie de pruebas. Vamos a hacer que nuestra base de datos, cuando nosotros diseñamos y no tenemos, siempre debemos pasar estas pruebas para ver si es que efectivamente nuestro diseño de base de datos cumple estos requisitos y lo que se busca es que sean óptimas nuestras bases de datos, que no tengan información que no corresponde o que no estén estructuradas de una manera correcta. Salud. ¿Para qué nos sirve lo que es la normalización de base de datos? Nos evita la redundancia de datos. Ustedes saben lo importante que ahora es en tema de tener la información precisa, más con el volumen de información que manejamos, ya que nos vamos al tema de Big Data. El tener evitar datos repetidos será fundamental en una base de datos estructurada bien desarrollada. Evitar la inconsistencia de datos. También es muy importante que tengamos todas consistencia de datos en nuestras bases de datos y que no tengamos errores y que no sepamos luego, tengamos un Paulina Vizcaíno y luego tengamos un Paulina Vizcaíno con tilde y que no sepamos cuál es el dato correcto de las inconsistencias. Y efectivamente lo que es las formas normales y la normalización nos sirve para todo lo que es una base de datos optimizada. A veces pasar por estas pruebas nos permite a nosotros, los diseñadores de base de datos, poder ver si está cumpliendo estas normas básicas de las bases de datos y poder ir afinando y que nuestro modelo sea totalmente óptimo y que no sea luego para cuando sea el front-end un inconveniente el tema de la base de datos, especialmente cuando ya tenemos que hacer actualizaciones de datos y si tenemos muchísimos datos y están redundantes, pues la actualización no se va a aplicar. Estaba viendo eso, pero es por ti. ¿Me Es que escucha? que se escucha muy bajito. ¿Me escucha muy bajito? Sí, su voz. ¿Ahí me escuchan mejor? A ver, ¿se escucha mejor? Sí. ¿Se ve? Ángeles, ¿me escucha mejor? Sí, dice que se escucha un poquito mejor. Estaba viendo si podíamos reproducirlo por las bocinas de aquí de nuestra sala para que se escuche mejor. Un segundito, ¿eh? Estoy en el proceso para ver si se puede escuchar. Aquí dice que, a ver, pues se supone que está el apólico, pero una de las niñas dice que escucha muy bajito. ¿Los demás me escuchan bien o ¿Sí solo escucha una bien persona? Marco? Ah, Marco sí lo escucha bien. Entonces solamente una de las niñas dice que le escuchaba bajito, pero creo que ya, ¿verdad? Ya, que ya me dice. Perfecto, muchísimas gracias. Y nos vamos a ir ya en lo que nos interesa, que son las formas normales. Para que sea un poco más dinámico, yo he puesto aquí un ejemplo y he puesto a las formas normales. A la primera le he puesto comprobación y cero clonación y he puesto aquí una ovejita. ¿A qué nos hace referencia la oveja, esta oveja que ustedes ven aquí? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué se imaginan que es esa ovejita que ven ahí? ¿Qué es? ¿Qué representa esa oveja?
Ujú. Y les digo aquí, aparte de eso, comprobación y cero clonación. ¿Qué significa para ustedes clonar? Y la ovejita. Ah, que tiene dos, ¿verdad? Que se repite, dice. Pero, ¿qué era un clon? Por ejemplo, yo voy a sacar un clon de Brisa. Que tengan las mismas características. Que tengan las mismas características, muy bien. O sea, que sean iguales, o sea, que yo no me confunda y diga, no sé si es Brisa 1 o no es Brisa 1, ¿cierto? Exacto. Y quiero que hagan quiero que cuando ustedes recuerden las formas normales, se acuerden de la ovejita y se acuerden de la ovejita Dolly, de la que se clonó, ¿se acuerdan? ¿Escucharon ustedes esa abejita Dolly que se clonó? Que hicieron una clonación, ¿sí? Bueno, nada más una de las niñas recuerda eso. Sí, entonces esa fue la primera vez que en el mundo, en la Tierra, se hizo la clonación y se hizo la clonación de una oveja. Fue un hito histórico para todos los humanos cuando se hizo esta clonación. Entonces yo les propongo que en un cine se va a automatizar la información de sus películas. Entonces vamos a crear una base de datos y yo les he propuesto la siguiente base de datos. Entonces tenemos los títulos de las películas, los formatos, el director, la nacionalidad del director, tenemos el género al que pertenece la película, la duración, la productora y el precio que me podría costar. Entonces aquí les he puesto el John Wick capítulo 4 que está por estrenarse. Este está en un formato de alta definición. El director es Chad, es de Estados Unidos y tiene varios géneros. Esta película es de acción, suspenso, y también está ambientado tema blanco y negro, que es el neo-noir. Tiene una duración de 169 minutos y la productora es True Road Pictures y el precio va a ser $8. ¿Está claro lo que estamos haciendo? Aquí también tenemos a Avatar 4, Avatar 2, segundo capítulo, que está en 4K. El productor es James Cameron, él es de Canadá. Las categorías en las que entran es un cine épico, ciencia ficción, animación. Tiene 192 minutos de duración. Lo hizo la Century 21 y cuesta 12 y también le he puesto Titanium. Están todos, pueden visualizar esta información que tenemos aquí, Sí, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice la primera forma normal. Nos dice que hay que comprobar todos los datos. Es lo primero que tenemos que hacer. También nos dice que cada celda debe contener un dato y que los datos deben ser atómicos. ¿Alguien alguna vez ha escuchado el tema de datos atómicos? que son datos atómicos. Lo vimos con los diagramas entidad-vínculo. Y ya no se puede, o sea, hay que tener otros. ¿Tienen otro nombre? Sí, datos atómicos son que no se pueden, ¿qué? Desglosar más, ¿no? Ah, que no se pueden desglosar ya más. Ah, no Dice se puede la desglosar compañera. más. Entonces, viendo estos conceptos que vamos a primero comprobar nuestros datos, cada celda debe contener un dato y que los datos deben de ser atómicos. Regresando a lo que yo les he propuesto de la tabla para lo que es almacenar toda la información de películas, ustedes pueden identificar que alguno de estas columnas no cumple con lo que acabamos de mencionar. ¿Cuál de las columnas no cumple con ser atómico? Todas cumplen. El título, vamos analizando una por una. Título se llama John Wick. ¿Es un dato atómico o no es un dato atómico? Dice que sí, acá Brisa. Muy bien. En formato, dice que es high definition. ¿Es un dato atómico o no es un dato atómico? Que sí, dice. Sí, muy bien. El director dice que es Chad. ¿Es un dato atómico o no es un dato atómico? Dígalo fuerte así. ¿No? Dice que para Brisa sí, los demás sí están calladitos. Parece que están impactados por su presencia, doctor. Están un poco calladitas. Bueno, Brisa dice que sí. ¿Estados Unidos es atómico o no es atómico? Sí. 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 Y tenemos el género. Dice que tiene género acción, suspenso y neo-noir. ¿Es atómico o no es atómico?
No sé. ¿Qué nos está diciendo cuando yo tengo esos géneros? ¿A cuántos géneros pertenece esta película? Que a 3 dice. Se desconectó. ¿Qué opina? ¿A cuántos géneros pertenece? ¿A uno solo o a A los ver, que ¿a estoy cuántos, mencionando ahí? que se escuche su voz? Ajá. Ajá. ¿A uno ¿A solo? uno solo? Que a 3 dice Marco. Que a 3. Y en el de... Aquí está acción, porque acción es un género, ¿verdad? Suspenso es otro género y el neo-noir es también otro género. Entonces, como bien lo dicen ustedes, pertenece a 3. ¿Este dato es atómico o no es atómico? Que no dice Abril. Dice Abril que no es atómico. Muy bien, entonces aquí podemos ver que ya no está cumpliendo una de las cosas que nosotros les pedimos. Mira, cada celda debe contener un dato. En este caso, esta celda no contiene un solo dato. ¿Cuántos datos contiene esta celda? 3, comentan aquí. 3, efectivamente. Y no es atómico. Entonces, no estamos cumpliendo con nuestra primera forma normal. ¿Qué se les ocurre que podrían hacer para solucionar este inconveniente que tienen aquí? Porque tengo 3 géneros. ¿Qué pasaría? ¿Cuál es qué acciones podrían hacer para arreglar? Porque cada una de las columnas solo debe tener un dato. ¿Qué se les ocurre Constanza, hacer? ¿usted qué haría para que esa columna de acción de los géneros sea un solo dato? ¿Qué se le ocurre que se pueda hacer en una base de datos? Para que una columna que tenga. Para que esa columna tenga un solo dato. Un O sea, solo no dato, queremos porque que tenga 3. ahora tiene ¿Verdad? 3. Aquí tiene 3. Tiene acción, suspenso y el neo-noir. Que solamente uno. O sea, yo no quiero que diga película es cómica y también es de acción y también es de suspenso. Nada más vamos a tener uno solo, pero ¿cómo lo resolverías? Cuando especificas para que solamente cometa un género. Pero ¿cómo lo especificarías? O sea, ¿cómo poder hacer para que esa misma película tenga mis 3 géneros, pero que en la columna de géneros únicamente aparezca uno? ¿Qué harías tú? Que únicamente, como que tenga mis Otra vez, mira, fíjate bien, ¿eh? Yo tengo la primera película, el primer título. El primer título resulta que pertenece a 3 géneros diferentes. Sin embargo, el problema de esa normalización es que en género solamente puede haber uno. Un dato. Esa película pertenece a 3. O sea, quiere decir que una película tiene muchos géneros. Que es que una película pertenece a muchos géneros, ¿cierto? Entonces dice que sería un género, o sea, en este caso, muchos géneros para una película, como una relación 1N, está diciendo la compañera. Miren, tal vez a alguien se le ocurre que, sí, o sea, como tiene que ser un solo género, a mí se me ocurre crear columnas por cada género, ¿no? Porque ahora tengo género 1, género 2 y género 3. ¿Creen que está bien esto? ¿Consideran que esto está bien de que podamos tener ahora 3 géneros? Y si la película pertenece a 4 géneros, ¿qué pasaría ahí? ¿Tendríamos que aumentar una nueva? Que tendrías que aumentar. Ah, dice que no está bien así. Dice acá. No, no está bien, muy bien. ¿Por qué no está bien Dice, así? no sé cuál es la razón, pero no está bien. Porque significa que por cada género que tenga la película, por ejemplo, digamos que ahora John Wick también tiene un género de romance. ¿Qué debería hacer para poder que ahora se agregue este nuevo género de romance? Si yo tuviera esta estructura de la tabla, de la base de datos. ¿Y por qué no pones su volumen? ¿Qué harían ustedes? Si es que ya fuera y dijera, está bien que yo le aumento el género, porque siempre van a tener 3 géneros, pero en el caso de que tenga 4 o 5 géneros, aparte de que John Wick es de acción, suspenso y de neo-noir, aparte también es romance y tragedia, se me ocurre. ¿Qué harían? ¿Está correcto que agreguemos una columna por cada uno de los géneros? Ay, sí. ¿Qué opinan? ¿Está correcto o no está correcto? Yo digo que no.
Que no, muy bien, no podemos coger y como Ángeles lo decía, la relación es de uno a muchos. Entonces, una película puede tener muchos géneros y no puedo agregar una columna por cada uno de los géneros. Como les digo, puede ser que una película pueda tener 5 géneros y no voy a agregar 5 columnas. Ah, ya sé por qué. ¿Tienes tu micrófono? Les escucho. ¿Están diciendo tal vez algo? Ah, es que comenta que se escucha como un eco. Déjeme nada más ver si yo ya puse que se cayera el mío. Ahí tal vez ahí se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Comenten. Sí. Pues hay más o menos. Dice que se escucha más o menos. Bueno, entonces vamos a continuar. Digamos que ahora efectivamente le pongo al John Wick y le pongo como no funcionaba esto de ponerle en forma de columnas, ahora le voy a poner en forma de filas, porque ustedes me dicen que en columnas no puede ser. Ahora le voy a agregar en forma de filas. Entonces, miren qué pasa aquí. Le pongo a John Wick el formato y le digo que ahora es de acción, pero creo una nueva fila. Miren, tengo suspenso, tengo el neo-noir. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado aquí al ponerle en forma de filas y columnas? ¿Qué está pasando con la información? A ver, están preguntando algo. ¿Qué Pues pasa con la información? se está clonando. Se está repitiendo, muchísimas gracias, Abril. Se está repitiendo efectivamente, la información se está repitiendo. O sea, yo estoy de nuevo con John Wick, que es alta definición, que el director es Chad, que es estadounidense, que es de 169, que es de Turner Road Pictures y que cuesta $8. La estoy volviendo a repetir. El único que cambia de diferente es el tema del género. Entonces, ¿creen que el género debe ir dentro de la tabla películas? Ya hemos probado tanto agregándole columnas, dijimos no porque pueden tener 5 géneros, entonces me tocaría agregar 5 columnas. Le hemos agregado tipo fila, pero cuando agregamos tipo fila vemos que se está clonando o se está repitiendo, entonces tampoco es una opción. ¿Ustedes qué consideran? ¿Que debemos mantener el género dentro de la tabla películas? Tal vez alguien en el chat o alguien quiera decir algo. ¿Me escuchan? Sí se escucha. Perfecto. Constanza, tú que has abierto el micrófono, ¿consideras que género debe ser parte de la tabla películas? Porque nos Sí, está ya sé. generando bastante inconvenientes, ¿verdad? Nos está generando, si nosotros le ponemos en tipo columnas, se está generando más columnas y se está repitiendo la misma información. ¿Sí se dan cuenta? O sea, tenemos en columnas y nos está generando información que no genera valor a nuestra tabla. Y en cambio, si le pongo en formas filas, se me está en cambio repitiendo. ¿Qué consideras que podría ser? Ya después de este análisis que ya las has puesto en columnas y filas, ¿ustedes qué consideran? ¿Género debe estar dentro o debe estar fuera de la tabla películas? Yo digo que no, porque como, o sea, de las dos formas, siento como que causa muchos problemas. Causa muchos problemas. Muy bien, muchísimas gracias, Constanza. Efectivamente, como lo dice, hay que eliminar los grupos repetidos. Entonces, aquí es justo lo que nos mencionaba Ángeles. Como tenemos una relación de uno a muchos, nosotros vamos a crear una tabla que se llame los géneros, donde aquí efectivamente no se repiten los géneros, ¿verdad? Si le ven aquí en la tabla, no se está repitiendo los géneros. Y tenemos la tabla de películas donde tampoco se está repitiendo la información y tengo columnas que no generan valor. Por lo tanto, genero una tercera tabla en la que uno las dos partes. Entonces le digo, la película de John Wick
tiene el género 1, que era acción, el género 2, que era suspenso, y el género, aquí debe ser el 3, que es el neo-noir. Avatar, en cambio, tiene el género 104, que es cine hípico, y el género 105, que es ciencia ficción. Entonces, con esto, al abrir mi tabla en una tabla exclusiva de géneros, como lo pueden ver aquí, y luego hacer la intersección entre mi tabla películas y géneros, evito este tema de la comprobación y cero clonación. Por eso aquí ya le pongo un signo de prohibido a la ovejita, porque ya no voy a poder tener clonación. Entonces, eliminar los grupos repetidos y separarlos. Por eso los estoy separando, porque el género era un grupo que se me repetía. Entonces los separo en una nueva tabla y ahora creo una tabla intermedia. ¿Está claro lo que les mencioné? Sí. ¿Sí? Ujú. Sí, muchas gracias. Ahora, por ejemplo, digamos que yo tengo la tabla estudiante, ¿verdad? Tengo mi tabla estudiante, ahí le tengo a Constancia, le tengo a Abril, le tengo a Brisa y le tengo a Marco, ¿verdad? Y les tengo ahí con sus diferentes materias, por ejemplo, base de datos, programación, ustedes pertenecen a la escuela de computación. ¿Qué consideran que debería hacer? Si en su tabla de estudiantes, no estoy con su información, estoy poniendo Constancia García y le estoy poniendo programación, Constancia García y le estoy poniendo base de datos, Constancia García y le estoy poniendo arquitectura de computadoras. ¿Qué consideran? ¿Está bien que se repita ese Constancia, en los datos del estudiante esté correcto que pongamos los datos de las materias que toma el estudiante? ¿O qué está pasando ahí? Comentan que está incorrecto. Los datos de las materias que toma el estudiante tienen que, no, más bien las materias del estudiante tienen que ir relacionadas en otra tabla. En otra tabla, muy bien, porque ahí no podemos, como dice aquí, hay que eliminar los grupos repetidos. Si yo tengo que se repite 4 veces Constanza, pues algo está pasando mal. Algo estoy haciendo mal en mi diseño de base de datos porque no se pueden tener grupos repetidos. Entonces, efectivamente, tus nombres y apellidos deberán estar en una tabla de estudiante, luego tendrás una tabla de materias y luego podrías tener una tabla que sea intermedia entre materia y estudiante. Entonces, es muy importante eso. Entonces, siempre tenemos que comprobar. ¿Qué tenemos que comprobar? Un dato por cada celda. Es decir, que no puedo tener como al inicio que tenía el género acción, drama y romance. No puedo tener varios datos en una celda. Debo tener solo uno. Luego, cuando yo vea estos grupos de repetidos, los debo eliminar mediante separación. Lo puedo hacer mediante una separación de las tablas. Y luego tengo que ver que cada tabla con su llave primaria. Tengo que ver efectivamente aquí. Yo digo, el 101 solo le pertenece a acción. Esta es mi llave primaria de géneros. El 103, el 105 le pertenece a ciencia ficción. Si me voy aquí y pongo John Wick capítulo 4, sé que toda esta información de aquí de John Wick depende solo de mi tabla primaria. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda sobre la primera forma normal? Dice que todo bien. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces vamos a continuar con la siguiente. Entonces, la primera hemos visto que no podemos tener nada de clonaciones. O sea, cuando ustedes se acuerden de una oveja, van a decir, no, tengo que ver si es que esto está generando grupos repetidos, tengo que ver que mis datos de cada una de mis celdas sean atómicos. Entonces, es lo primero que debo verificar. Es mi primera forma normal. Entonces nos vamos a la segunda forma normal. Aquí les he puesto otro nombre que se llama divide y vencerás. Aquí yo les he puesto una manzana y una pera. Estos son dos frutas diferentes que no se pueden mezclar. Entonces es súper importante eso. Todos los atributos de una tabla deben pertenecer a una misma clave primaria completa. Es decir, que yo no puedo tener en mi tabla de manzanas peras. Debo tener solo manzanas. O en mi tabla de peras solo puedo tener mis peras. Lo vamos a ver con el ejemplo que hemos trabajado.
Ahora, yo les digo que aquí les puse esto de la llave primaria. Yo tengo John Wick, pero ahora hemos visto que tengo High Definition y ahora tengo John Wick en 4K. O sea, estoy en una diferente resolución. Tengo a Avatar también en High Definition y tengo a Avatar también en 4K y tengo a Titanic solo en High Definition. Como ustedes pueden ver, la llave primaria de esta tabla efectivamente es el título y la definición de la tabla, de la película. Entonces, va bien, ¿no? Entonces, le pongo John Wick, High Definition, el director está en persona, está súper chévere. Entonces, aquí ya le tengo incluso la productora, ya no le coloqué el nombre de la productora, sino ya le puse códigos porque también puedo hacer esto del tema de la productora, que también es una tabla independiente. Pero sigo teniendo en sí la información. Entonces, ¿están de acuerdo con esta tabla, chicos? ¿La ven bien? Porque no necesito más que tener el título, saber el formato y ya con eso yo tengo toda la información de mi tabla de películas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien esta tabla? Porque cumple, ¿no? Cumple, los datos son atómicos. Yo no veo ninguno que tenga datos que sean en grupo. No tengo repeticiones tampoco porque la llave primaria me dice que el uno es John Wick en 4K y el otro es John Wick en High Definition. ¿Cumplo o no cumplo con la primera forma? Chicos, ¿estamos ahí? Dicen que con la primera forma sí cumplen. Muy bien. Entonces, no nos olvidemos que dice que todos los atributos de la tabla deben permanecer deben pertenecer a la misma clave primaria completa. No se olviden. Entonces, como aquí tenemos una clave primaria compuesta por formato y tipo, vamos a ver si efectivamente estos otros campos dependen o no dependen de esta clave primaria. Entonces, aquí tengo el título y aquí tengo el formato. Del título depende el director, ¿verdad? Porque si se llama John Wick, el director es el único director. La nacionalidad del director, la duración, el precio y la productora. Pero del formato, ¿depende el director o no depende el director del formato? Como pueden ver aquí, no depende del director. No depende la nacionalidad del director del formato, si es High Definition o es 4K, no depende. La duración tampoco. El precio sí, porque el precio está relacionado, como ustedes pueden ver aquí, de acuerdo al formato. Cuesta, si es en 4K, $12 y si es en High Definition cuesta $8. Entonces, como ustedes pueden ver, el precio sí depende. Pero los demás atributos, como la productora, tampoco depende. Entonces, ¿qué pasa ahí, chicos? ¿Está bien mi llave primaria o no está bien mi llave primaria? Que yo la he definido. ¿Qué consideran ustedes? No. A ver, Marco. Dice Marco que no está bien definida. No está bien definida, ¿por qué? Porque no todos mis atributos o todas mis columnas dependen de la llave. Estoy viendo que ¿cuál ha sido el único atributo que depende de estas llaves que yo definí, que era título y formato? ¿Cuál es el ¿Cuál es el único que siempre depende de los dos? El precio, dice Abril. Exacto, el precio, las demás no. Entonces, ¿qué debería hacer yo? ¿Creen que está correcto que yo tenga aquí toda la información de la película y el precio? ¿O estoy mezclando la información? ¿Qué pasa? Dice Abril que no entendió bien la pregunta. Ustedes, mi llave primaria está compuesta por estas dos. Yo le he definido así a mi llave primaria. Y hemos identificado que efectivamente de mi llave primaria no dependen todos mis demás columnas. Entonces yo les pregunto, ¿está correcto que tenga aquí toda la información de la película y los precios? ¿O qué pasa? ¿Estoy mezclando información que no corresponde? ¿Qué opina? ¿Estoy bien? ¿Está bien mi estructura o qué debería hacer? Dicen que no está bien la estructura, pero no saben qué hacer. Eso es lo que comentan.
Como hemos identificado que la llave primaria que yo puse de título y formato, yo puedo decir que la única que depende de las dos es el precio. Si la pueden ver aquí porque está la única con visto. Entonces, lo que es el título de la película, el director, la nacionalidad, la duración y la productora, efectivamente no depende del formato. Entonces, como dice la regla que les estoy enseñando hoy es divide y vencerás. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a crear una tabla donde yo ya no tengo el formato porque no necesito el formato, no me agrega valor el formato a mis películas. Le pongo el director, la nacionalidad del director, la duración y por eso le puse aquí la manzanita, porque toda esta información de aquí pertenece solo a la película. Y en cambio, aquí en la otra que les he puesto, película, precio, ahí sí le he puesto el título y el formato, porque el precio dependía de los dos y por eso le he puesto la pera. Es decir, que no estoy mezclando información que no corresponde. Ahorita sí ya necesito el título y el formato y el precio. Entonces estoy haciendo que mi tabla sea dividida para que sea más óptima en su información. Entonces yo no necesito tener aquí el precio porque no agrega ningún valor, pero en otra tabla donde yo sí necesito consultar el precio porque es algo importante para mí, ahí sí ya le estoy agregando lo que era esta llave primaria de la que dependía solo el precio. Como ustedes pueden ver aquí, cuando demostramos, hicimos el análisis, el precio era el único que dependía de esta llave primaria que yo me había creado. Pero no tenía sentido que esta llave el precio esté en la película porque no le agrega ningún valor. Entonces, por eso le he quitado el precio y el formato de mi tabla películas. He dejado solo la información que necesito y ahora he creado una nueva tabla que es película formato donde está el título, el formato y el precio. Entonces, es súper importante eso. No sé si tienen alguna duda. No, todo bien. Está súper claro para los chicos el no mezclar, por eso les puse manzanitas y peras. No mezclo la información de mi manzana con información de mis peras, sino la separo y la divido. Por eso se llama esta forma normal, divide y vencerás, porque estoy dividiendo la información de mi manzana, bueno, la información de mis películas en una sola tabla. Y lo que no corresponde, que no es información que está asociada, le estoy creando una nueva tabla donde está el precio y el formato. Constanza, por favor, dime. A ver, entonces ahí como quien dice lo que usted está diciendo es que, o sea, anteriormente parecía como que los campos, bueno, no los campos, la información la tenía, o sea, de ambas tablas estaba revuelta. Sí, estaba revuelta. Y lo más importante, Constanza, es la llave primaria que yo definí. Yo dije que la llave primaria de mi tabla películas iba a ser el título y el formato, porque ahí justificaba el tema de que tenga un John Wick con High Definition y un John Wick con 4K. Entonces, perfecto. Pero cuando yo me pongo a analizar efectivamente si esta información, porque ¿qué te dice la segunda forma normal? Te dice que todos los atributos de la tabla deben pertenecer a la misma clave primaria completa. Entonces, cuando yo analizo los atributos, me doy cuenta que no todos los atributos pertenecen a la clave primaria que yo había definido. La única que dependía era precio. Entonces, es en el momento en que yo debo hacer como diseñador de base de datos, detenerme y ver que no puede ser lo correcto que haya definido de esta manera. Y por eso lo abro en dos. Uno, que es de información solo de las películas, que es lo que me interesa, el nombre, director, la nacionalidad, la duración y la productora. Y en el otro, en cambio, todo lo que es la información del formato y el precio que están relacionados. Constancia. ¿Quedó claro? Tal vez tienes alguna duda más. Sí, tengo otra pregunta. Por ejemplo, ya ve que puso como llave principal el formato. Entonces ahí quedaría como llave principal el formato para ambas tablas, ¿no, verdad? No, porque mira, el formato lo he sacado de la tabla película. Ajá. Porque no es que agregaba un valor. En donde yo agrego valor por el formato es por el precio, porque en el cine, cuando yo voy por John Wick High Definition o voy por 4K, tengo un diferente precio. Ahí es donde está la diferencia de mi formato.
Ok, entonces, por ejemplo, la llave principal en la tabla películas precios sería formato y la de Título. película sería en las dos, ¿verdad? En la una es título y en la otra está formada por una llave compuesta primaria de título y formato. Porque de esa llave, doble, compuesta de dos, depende el precio. O sea, por el campo título es por el que se relacionan las dos, porque es el que se repiten las dos tablas. Efectivamente. Es por ilustración, ¿no? Yo sé que cuando ya vamos a generar el tema de base de datos ya más grandes, tú vas a poner un ID título, que va a ser mucho más fácil. Entonces vas a llevar el ID. Ajá. Pero claro, es Sí, por sí. un tema que ustedes puedan visualizar la información correctamente. Ok, Ujú. gracias. Con gusto, Constanza. No sé si para los demás quedó claro esta de aquí, por eso les puse aquí el tema, como les decía, divide y vencerás. Toda la información de películas que la asocio a un dibujo que es una manzana y toda la asociación de películas y precio la asocio a una pera. Entonces no mezclo una información con la otra información. ¿Está claro para todos los demás? Sí. Perfecto. Ahora me voy a la última que vamos a ver el día de hoy. Y es la tercera forma. La tercera forma es que tenemos un impostor. Y por eso les he puesto el caballito de Troya. No sé si ustedes saben la historia del caballo de Troya que construyeron y metieron y pudieron ganar la guerra. Entonces, es lo mismo pasa aquí en la base de datos. Esta forma nos dice que debe cumplir la forma 1 y 2. No tener dependencias transitivas. Eso es súper importante. Es decir, yo tengo mi clave primaria aquí, ¿verdad? La primera clave. Y todas mis columnas de toda mi tabla deben depender de esta de aquí. No puede existir que alguna columna, como por ejemplo aquí, la 4, dependa de la columna 2. Entonces, no puedo tener estas dependencias transitivas. Del ejemplo anterior, ¿ustedes pueden identificar alguna columna que esté mal? Que tenga esta dependencia transitiva de la que hicimos aquí, o todas estas de aquí de películas ya está correcto. De películas, pues sí está correcto. ¿Está correcto? Entonces vamos a analizarla. Muy bien, gracias Abril por participar. Ya hemos analizado, ¿no? Vimos que todas dependen porque aquí hicimos el análisis, entonces dijimos del título depende el director, la nacionalidad del director, la duración, pues todas dependen. Pero lo más importante de esta siguiente forma es esto de no tener dependencias transitivas. Es decir, que una columna dependa de otra columna y no de tu llave primaria. Entonces es súper importante eso. Vamos a analizarlo. Entonces aquí tengo, ¿verdad? Tengo mi John Wick, tengo el director, tengo la nacionalidad del director, el tiempo y el ID de la productora. Perfecto. Como ya analizamos, todos dependen de mi llave primaria, pero ¿habrá o no habrá un impostor en este de aquí? Vamos a ver. ¿Qué pasa con la nacionalidad del director? ¿De qué depende la nacionalidad del director? ¿De la película o del director? El director. Dicen que del director. Depende del director. Entonces aquí tenemos a nuestro impostor, porque nosotros estábamos totalmente seguros que todos dependían de mi llave primaria, pero acabamos de identificar que tenemos una dependencia transitiva, que depende del director. La nacionalidad del director depende del director, ya no depende del título de mi película. Entonces, ¿cuál creen que es la solución para poder cumplir con esta siguiente forma normal? ¿Qué hay que hacer? Hemos identificado que la nacionalidad del director no debería estar en mi tabla porque depende transitivamente del director. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Pues que haces otra tabla. Perfecto, muy bien, Constantino. Entonces, efectivamente, como lo menciona, yo aquí voy a tener mi director. Yo no necesito tener en mi película la nacionalidad del director. Incluso, si ustedes se fijan aquí, ¿qué pasaba aquí? Se repetía, ¿no? Tenía incluso datos repetidos aquí que no agregaban valor. Seguía repitiendo y seguía repitiendo la nacionalidad. Entonces, como lo dice Constanza, efectivamente,
pongo mi director porque es importante la información de mi película, la duración, el ID de la productora, pero he sacado el tema de la nacionalidad que se reduce a los 2 directores que yo tengo aquí. Ya no tengo, como estaba aquí, 2 veces repetido, 3 veces repetido, porque James Cameron justo es también director de Titanic y de Avatar, entonces ya no lo tengo repetido 2 veces aquí. Entonces, efectivamente, tengo aquí mi director y ya su nacionalidad está afuera y ya veo ahora sí reviso. De mi título de la película depende el director, perfecto. O sea, es que si no hay película, no hay director. De la película depende mi duración, sí, efectivamente, es que si no hay película, no hay duración, perfecto. Si del título depende la productora, sí, efectivamente, si no hay película, no hay productora. Porque antes yo tenía aquí la nacionalidad del director, entonces decía, la nacionalidad, si hay película, si no hay película, ¿hay nacionalidad del director? Sí, sí hay nacionalidad del director. Entonces, por eso creo esta nueva tabla, que son de directores, donde ya coloco la nacionalidad o la información del director aquí. ¿Está claro lo que acabo de hacer? Sí, pero tengo una pregunta. En la tabla de películas, ¿por qué se repiten los datos? Sí se Ah, escucha. está mal, muy bien, muy bien. Esto era para que efectivamente ustedes se den cuenta. ¿Qué debería estar aquí? ¿Está bien esta tabla? ¿Cómo ya está estructurada? ¿Qué debería salir? ¿Qué debería salir? Solo debería tener un yo, un avatar y un Titanic. Muy bien, gracias chicos. Quería ver si estaban atentos. Efectivamente, esta tabla está mal cuando yo le estoy mostrando aquí, porque simplemente lo único que hice fue coger, copiar y pegar. Pero lo correcto, como lo dice Abril, es que solo debe haber un John Wick, un Avatar y un Titanic. Es la información correcta de la tabla en este momento. ¿Están todos de acuerdo y entienden por qué es la información correcta? Y dice que todo les quedó claro. Súper. Y les agradezco muchísimo por el tiempo. Aquí está mi mail de contacto si ustedes desean contactarse conmigo y conversar. No sé si nos queda, Ángeles, algún tiempo más para hacer otra actividad con los chicos. ¿O terminamos aquí? No, sí, tenemos tiempo. Si ellos tienen alguna pregunta. Sí, vamos a los comentarios ¿Dudas? entonces. ¿Alguna duda? Que no, dice que sí quedó muy claro el tema, doctora. Yo sé que es un poco difícil, ¿no? O sea, este es el tema más complicado que nosotros tenemos cuando hacemos diseñadores de base de datos. Efectivamente, ver que la información sea la correcta, que la información la estemos trabajando correctamente. Entonces, esto es una cosa, esta es la diferencia de los ingenieros. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros ser los ingenieros diferentes. Entonces, les entiendo que si tienen alguna duda, tienen alguna inquietud, pues efectivamente es totalmente con la práctica ustedes van a ir ganando experticia en esta temática. Sí, Así nos quedaría la tabla ya correctamente, ¿verdad? Ahí ya nos queda bien la tabla. Ya nos queda ahí los títulos y los directores. Ya no necesitamos más. Sí, dice Y que sabemos que ya ya no con eso tenemos queda claro. postor. ¿Alguna pregunta, niños? Según eso ya todo está clarísimo. Esperemos cuando empecemos a trabajar que de verdad haya quedado clara la normalización. Sí. De hecho, Seguramente. no precisamente habíamos tocado el tema de normalización. Sin embargo, habíamos hecho ejercicios con diagramas entidad vínculos. Habíamos comentado mucho eso de NM, de acuerdo, de alguna manera como llevándolos por el camino de la normalización, pero todavía no conocían el tema. Entiendo, Ángeles. Pero como les digo, aquí están mis datos de contacto. Si ustedes necesitan Pueden tomar. contactarse conmigo, escribirme, hacer una nueva charla, pues con gusto estoy para siempre colaborar con ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aplauso. Seguimos. Un abrazo, cuídense mucho. Aplauso aquí para usted y pues un abrazo de parte de todos Gracias. nosotros. Hasta luego, que buen pasen día. bien. Buen día.